Pues bien, en esta actividad nos acompaña Anabel Chávez Dosal. Ella es ingeniero industrial en electrónica, egresada del Instituto Tecnológico Regional de Chihuahua y certificada en elaboración e implementación de un plan de procuración de fondos por el CONOCER, dependencia de la Secretaría de Educación Pública Federal e impulsora de esta certificación, con experiencia de más de 15 años en procesos de sistematización a través de las diversas herramientas, tanto de la ingeniería industrial como de innovación tecnológica. Anabel, muchas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra. Gracias, Ruth. Muchísimas gracias. Pues buenos días a todos. Aquí estamos nuevamente. Es un gusto estar ahora con este tema y pues bienvenidos. Esperemos poder hacer estos 2 días algo muy fructífero para ustedes, para todos, porque en estas capacitaciones siempre es un ganar-ganar para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, no sé si me permitan compartir para poder empezar, ¿verdad? Y a iniciar con la presentación. Claro que sí, ya puede compartir. Gracias, gracias. Por favor, me confirman si ya están todos viendo mi pantalla y si podemos estar ya en la misma sintonía todos, ¿verdad? Ya se está proyectando. Ok, muchísimas gracias. Y pues damos inicio a esta capacitación. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy y iniciamos. El objetivo de hoy, en forma muy global, es identificar por qué tener la administración y las finanzas sanas, ¿verdad? Tenemos en las organizaciones civiles, trabajamos en 2 procesos muy sencillos. Queremos tener finanzas sanas porque, número 1, porque tenemos una agenda fiscal que cumplir. Tenemos requerimientos fiscales a los cuales debemos de atender. Y esta parte nos hace crear un proceso administrativo que debe de ir muy definido, de forma muy puntual, y crear una contabilidad de los procesos muy sanos y muy acorde a las normas de información financiera que nos marcan los diversos procesos de la miscelánea fiscal. Ok, en el día de hoy vamos a trabajar en ese proceso de cómo crear esa administración y esas finanzas sanas en cumplimiento y en apego a todas estas normatividades, identificando procesos hacia el interior de nuestra organización y hacia el exterior que nos enriquecen en la habilidad del quehacer de la organización. Entonces vamos a identificar de forma muy puntual qué es la base y la estructura inicial que tenemos que poseer o que tener, ¿verdad?, en nuestra organización para crear esta estructura de una administración y unas finanzas sanas. Primeramente tenemos como un punto de partida el identificar un plan estratégico, crear esa planeación estratégica que nos identifique a 3, a 5, a 10 años, esos objetivos estratégicos que identifican el quehacer a cumplir metas y nos van identificando indicadores, los KPI de todos nuestros procesos y nos van sumando a nuestro impacto. Entonces, la importancia de una planeación estratégica es ponernos todo el equipo de la organización en el mismo barco con el mismo rumbo. De aquí, de este plan estratégico, vamos a desglosar año con año un plan operativo anual. Este plan operativo anual nos va a identificar el desglose de las actividades, las acciones, los diversos procesos a implementar, a realizar, a seguir y nos va a dar una estandarización para el equipo que lleva la operación. ¿Qué tenemos que hacer una vez que ya contamos con este plan estratégico, plan operativo anual? Hay que presupuestar. Viene la parte dura y la parte donde, digamos, son los números duros y los números que nos van a decir cómo vamos, cómo estamos impactando, porque realmente los números son los que nos dan el camino, el rumbo y las acciones a corregir, ¿verdad? Entonces, creamos el presupuesto del plan operativo anual de una forma muy detallada
para no fallar, lo más detallado que podamos. Tenemos que hacer una película de ese programa de acciones que hicimos inicialmente. Hay que hacer ahora una película presupuestal que haga match y que nos diga cuánto vamos a gastar en cada una de esas acciones para cumplir nuestros objetivos estratégicos. Entonces, tenemos esos 3 procesos que debemos de cumplir para crear esa administración, esas finanzas sanas. Esa estructura es la ideal y repasando este proceso, ¿cómo vamos a crear, verdad, esa planificación económica definiéndola en 4 pasos muy sencillos? Los 4 pasos que decimos. Partimos del análisis de los estados financieros. Actualmente contamos con estados financieros, hay que partir de ese análisis. Establecemos objetivos claros, como son los que están en nuestro plan estratégico. Identificamos tareas a realizar, como son los que están en nuestro plan operativo anual. Y realizamos evaluaciones de forma muy detallada, como se identifica en nuestro plan de presupuesto que define las operaciones anuales. Entonces, debemos de estar evaluando constantemente. Si se fijan, son 4 pasos. ¿Y cuál fue el primero? El análisis de nuestros estados financieros. ¿Cómo analizamos esos estados financieros? Ok, pues entonces vamos a aprender, no somos contadores, no es nuestro background, ¿verdad? Pero sí podemos identificar que realmente los procesos se están realizando en forma clara, en forma precisa y nos están apoyando a crecer en la administración y en las finanzas sanas. Vamos a pasar a esa parte. Cualquier pregunta, por favor, levántenme ahí la mano y atendemos a ella. Gracias. Continuamos con esta parte importante. Siempre hago una mención a esta cuando vamos a empezar a analizar los estados financieros. Algo bien importante. Dice, no hay nada tan inútil como hacer eficientemente lo que no deberíamos de hacer en absoluto. Ni siquiera lo deberíamos de voltear a ver. Las organizaciones civiles dentro de nuestro quehacer, a veces nos ponemos a medir lo que no teníamos que medir. Les pongo un ejemplo. Quiero disminuir el grado de desnutrición en la comunidad de la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua. Esta comunidad cuenta con 150 habitantes, de los cuales el 37% son menores de 18 años, el resto son mayores de 18 años y pues entre ellos es ya personas adultas mayores. En este proceso vamos a identificar que realmente lo que da valor es para el grado de desnutrición. ¿Cómo lo mido? Bueno, actualmente existen unas tiritas de papel químico que se ponen en la lengua, identifican que la persona por su saliva tiene un bajo índice de hierro en la sangre y algunos otros aspectos que se miden, ¿verdad? En su saliva y que indican que hay un alto, mediano o bajo grado de desnutrición o simplemente no existe la desnutrición. Ok, hay muchas organizaciones o hay muchos procesos que nos podrían decir, no voy a usar eso, voy a medir qué come, les voy a dar un formato, me van a anotar qué desayunan, qué comen y qué cenan cada uno de los miembros de la familia. Y se llenan de formatos. El fin de mes van y recogen a la comunidad, los pasan en un Excel, lo grafican y sacan la información. Yo estoy segura que esa información la contestaron el día que fueron a recoger el formato, ¿verdad? O el formulario, y también estoy segura que mucho de ello se les ayudó a llenarlo y que la información que está ahí no tiene un alto grado de confiabilidad para que yo pueda identificar el grado de desnutrición. Sin embargo, puedo evitarme el estar solicitando ese formato a diario y estarlo llenando en un Excel 30 días, 90 días, en el número de días,
que creo que esa información no me va a dar el indicador que yo busco de resultados. Entonces, debemos de saber que el medir por medir no nos va a llevar a nada. ¿Sí? Por eso existen los KPI de los procesos, por eso existen los indicadores de proceso, los indicadores de resultado, los indicadores de impacto, y por eso diseñamos un plan estratégico para identificar indicadores de esos objetivos estratégicos e identificar indicadores de los procesos que alimentan a nuestro indicador de impacto. Entonces, mucho, mucho cuidado. No todo se tiene que medir. No todo suma a la operación. No todo suma el valor que esperamos a nuestro quehacer. Entonces, seamos muy, muy, muy enérgicos en no es flojera, no es que no se quiera hacer, es ser eficientes, eficaces e idóneos a nuestro quehacer. ¿Sí? Entonces, hagamos lo que tenemos que hacer con eficiencia y dejemos a un lado y quitémoslo del mapa, borrémoslo del mapa, lo que no suma valor a nuestra tarea, a nuestro quehacer. Y no nos desgastemos en hacer eficientemente lo que no se debe de hacer en absoluto. Hay que cuidar mucho esto. Ya iniciamos con la estructura de los estados financieros. Esto es exclusivamente para lo que son las entidades no lucrativas. Estas se deben de presentar en base a la normatividad de información financiera B16 y que nos establece como norma general el elaborar, presentar estados financieros de estas entidades no lucrativas, así como las relevancias que deben de hacerse. ¿Y qué comprende todo este proceso? Sus estados de situación financiera, que es el balance general que conocemos en personas morales lucrativas, con fines lucrativos. El estado de actividades, que es el estado de resultados en las personas con fines lucrativos. El flujo de efectivo y las notas relevantes. Y vamos a ir analizando qué tiene cada uno de estos procesos para poder identificar cómo hacer el análisis de nuestros estados financieros. Posiblemente nos dé tiempo de hacer un ejercicio o de poder traer el día de mañana esta tarea y poder hacerlo en conjunto. Pero el día de hoy vamos a hacerlo con un ejemplo ya elaborado para que ustedes puedan captar esa sencillez del proceso, sin ser contadores, sin ser financieros. Recuerden que si queremos saber que todo en nuestro proceso, en nuestra organización está bien, tenemos que tener las bases para asegurar que nuestro contador está alineado a la miscelánea fiscal, a estas normatividades y que podemos seguir por este camino. Ok, empezamos con la parte de los estados de situación financiera. Esta parte del estado de posición financiera o situación financiera no es más que el balance general. Y este balance general se comprende de los activos. Los activos son todo aquello, todo elemento que le da valor a la organización y que la organización tiene en su poder, ¿sí? Y viene comprendiéndose de los pasivos más su patrimonio. Los pasivos pues hacen referencia a los compromisos, a las deudas, a terceros, a impuestos, ¿verdad? Que la organización deberá de realizar. Y se suman al patrimonio, que son todos aquellos recursos que la organización posee, ¿verdad? Y que están creando un balance general. Entonces, estos dos crean el balance general. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver el ejemplo. Tenemos aquí lo que es el estado de situación financiera, estado de posición financiera o balance general. Y vamos a llamarlo como estado de situación financiera para los organismos no lucrativos. Muy bien. Nos pasamos a nuestro segundo proceso de la estructura de los estados financieros. ¿Sí? El estado de actividades. ¿Qué es nuestro estado de actividades? Pues
Nuestro estado de actividades viene siendo lo que es el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias para una persona moral con fines lucrativos. Y en este caso, para nosotros lo llamamos estado de actividades. Y lo que hace es identificar todo lo que ingresa menos todo lo que egresa, ¿verdad? Todas las salidas de los recursos financieros con el fin de cumplir un pago, una actividad, todo se considera en los egresos. ¿Y qué nos da como resultado? El aumento o la disminución del patrimonio. Y este viene siendo el estado de actividades. Si se fijan, en nosotros no tenemos utilidad o ganancia, tenemos disminución o aumento del patrimonio. Cuando los ingresos son mayores a los egresos, aumenta el patrimonio. Cuando los ingresos son menores que los egresos, hay disminución del patrimonio. Este es el estado de actividades. Y esto lo estamos visualizando para aprender a analizar nuestros estados financieros, que es el objetivo de esta primera parte. Y siguiendo con nuestro tercer eje de la estructura de los estados financieros, que es el estado de flujo de efectivos. En esta parte del estado de flujo de efectivos, pues nos muestra información de las fuentes, de dónde vienen esos ingresos, todas las fuentes de ingresos que identifica nuestra cuenta bancaria y nuestra caja chica, ¿sí? Tienen que identificarse y mostrarse en el estado de flujo de efectivo. Todo aquello que es el flujo efectivo es por transferencia, por depósito, por identificación de caja chica. Entonces, todas esas fuentes de dónde viene ese ingreso se deben de identificar en el estado de flujo de efectivo y también todas esas fuentes de aplicación en que se utilizó deben de identificarse en este flujo de efectivo. O sea, dónde está el ingreso, dónde se fue el egreso. Y esto nos identifica en un periodo, que puede ser el periodo mensual, ¿verdad? O el periodo anual del estado de flujo de efectivo, de los estados financieros, que lo comprende. Y en esta parte del flujo de efectivo vamos a identificar y a clasificar esas actividades en la forma de operación, de inversión y de financiamiento. Esa clasificación la tenemos que dar para identificar cuánto se fue a la operación, cuánto se identificó en inversión y qué fue lo que identifiqué con financiamiento. A lo mejor ustedes pueden identificar, no tenemos el proceso de financiamiento. Las organizaciones somos candidatos a financiamientos, a créditos de financiamiento, créditos revolventes, ¿verdad? En los que podemos utilizar una tarjeta, ¿verdad? Para la organización con la que comprendes el crédito revolvente y puedes utilizarlo en pagos de servicios y estar manejando ese crédito sin que esté creciendo, pero que sí pueda tener un apoyo a la organización en ello en caso de alguna falla en uno de los ingresos del quehacer, ¿verdad? Entonces, clasificamos ese efectivo en cuánto se fue a la operación, cuánto de esas actividades tuve que tomar de la inversión que tenía porque el ingreso fue menor que el egreso y cuánto de ello también tuve que tomar de ese crédito revolvente, por llamar, de la parte de financiamiento. Entonces, esta es la clasificación que nos identifica el flujo de efectivo, ¿sí? Y este es en lo que ustedes pueden revisar en sus estados financieros. Es bien importante que la identifiquen porque si ustedes no tienen nada en inversión y están identificando que hay un flujo flujo de efectivo que se denomina en la cuenta de inversión, ojo, algo está clasificándose mal por parte de la contadora, o si no manejan algún financiamiento y está apareciendo en esta clasificación, también deben de revisarlo. Entonces, son puntos que pueden ir aprendiendo muy generales, pero que les dicen mucho de cómo va su quehacer. O sea, hay que aprender a leerlo y asegurarnos que lo que estamos haciendo
va en un buen proceso. Bueno, este fue nuestro tercer eje de los estados, de lo que se comprende los estados financieros de este análisis. Y vamos con el cuarto. El cuarto dice notas relevantes. A veces este cuarto punto parece ser no muy importante, sin embargo, es el más importante. Este cuarto punto nos dice cuál fue la base de la estructura de los estados financieros, a partir de que se inició. También nos dice qué políticas contables, qué reglas, qué normatividades estoy aplicando, desde qué punto de partida estoy iniciando con estos estados financieros. Hubo cambio de un contador, hubo cambio en el proceso, hubo una inversión, se reajustó y se tuvo que utilizar un crédito revolvente en las estructuras del gasto del día a día. Todas estas notas relevantes nos van a platicar los estados financieros y son importantísimas porque nos proporcionan información adicional que para la comprensión de los mismos, y de manera que esto es lo que ustedes tienen que exigir a sus contadores, las notas relevantes. Con esta parte ustedes pueden identificar verdaderamente cuál es el sentido del dinero de la organización y cómo va fluyendo. Y si las cuentas son claras o tenemos que pedir algo más que nos identifique qué están hablando los estados financieros. ¿Sí? Recuerden que en nuestro quehacer la operación son acciones, pero en los estados financieros son el retrato en moneda de nuestro quehacer. Entonces es bien importante esta parte. Solicítenlas. Muchas veces los estados financieros van acompañados de los 3 primeros ejes que identificamos y no anexan estas notas relevantes. Y es muy importante para la organización tener una persona que esté revisando o identificando el quehacer en forma de números. ¿Sí? Entonces, hasta aquí la parte de cuáles fueron esa estructura de los estados financieros y qué es lo que tenemos que analizar. Ahora vamos a conocer 2 métodos muy sencillos para analizar esos resultados. Existen estos diferentes, existe un tercero, ¿verdad? Que también se utiliza mucho, pero se utiliza en las personas morales con fines lucrativos. Es peso que pongo, cuánto rendimiento tiene. Y en el caso de las organizaciones sin fines lucrativos, no se utiliza y no se identifica porque no existe la ganancia o la pérdida. Recuerden que existe la disminución o aumento del patrimonio. Entonces, utilizamos más bien estos 2 métodos y son los que yo les recomiendo, que son los métodos de análisis en comparación en el desempeño de un año contra un año previo contra otro, utilizando el análisis horizontal. Ahorita esta es la fórmula, dice periodo 2 menos el periodo 1 entre el periodo 1 por 100 para sacar el porcentaje. ¿Sí? Es una fórmula muy sencilla. Ahorita vamos a ver el ejercicio en un momento y nos pasamos al el segundo método, que se desea conocer el peso que tiene un rubro como rubro, ¿sí? Dentro del grupo que pertenece el ejercicio, la unidad del ejercicio, determinando si la empresa aplica recursos excedentes en algún concepto en especial o en algún rubro en especial, por decir qué porcentaje representa el efectivo de todos los activos. Entonces utilizamos el valor de cada partida entre el total por 100. Y ahorita en este momento pasamos a hacer también un ejercicio. Este segundo análisis es importante utilizarlo porque sabemos que por normatividad, que también vamos a repasar toda esa normatividad fiscal que tenemos paso a paso, no podemos excedernos del 50% de facturación con respecto al 50% de deducibles de impuestos, las que son donatarias autorizadas. Ojo, bien importante, aunque ahorita vamos a ver esto, no está de más que lo
lo repasemos. Cuando tú excedes el 50% en facturación con respecto al 50, a una cantidad menor de elaboración de deducibles de impuestos, en automático se pierde la donataria y no puedes volver a solicitar. Es la única normatividad en la que el SAT te dice, en este caso no puedes volver a solicitar el proceso de donataria autorizada. Entonces, mucho cuidado en ello. Para eso es utilizable y es bueno este análisis, ¿sí? Obviamente, ustedes saben las bases, cómo se hace, pero su contador deberá de realizar este proceso y él lo realiza, estoy segura. Entonces, vamos a pasar al ejemplo del análisis en horizontal. Si se fijan aquí en el análisis en horizontal, podemos identificar las diferentes partidas de un año anterior, que está aquí, con respecto al año que estamos identificando, ¿verdad? Tienen que ser cierre, por lo tanto, este es el más actual y este es el inmediato anterior. Y el resultado que nos da es que hay una variación o un incremento en el efectivo de un 44.23%. Quiere decir que en este ejercicio, ejemplo, el ingreso está aumentando, por lo tanto, los egresos o están disminuyendo los egresos y el efectivo que está quedando ha sido mucho mejor que el del ejercicio anterior, con un incremento del 44.23. Y así se pueden ir en cuenta por cuenta, revisando el porcentaje que tuvieron en incremento o en decremento, ¿sí? Para identificar el total del pasivo más el patrimonio, que les va a dar que tuvieron un resultado positivo del 41.86. Si se fijan, tiene una alta relación con la parte del incremento en la cuenta de efectivo y equivalentes. Entonces, esto es todo lo que hace el análisis horizontal y que ustedes les permite identificar sus números rojos, sus saldos negativos y asegurar que el proceso que están realizando está siendo efectivo. Y estos números pues, nos dicen qué hicimos bien en el 2021, que podamos replicar y mejorar en el 2022. Entonces, esto es lo que hace un análisis horizontal y pasemos dentro del estado de posición financiera. Ahora vamos a ver qué es lo que hace el análisis horizontal dentro del estado de actividades. Si se fijan, el estado de actividades no es más que la posición de lo que es el ingreso menos los egresos, ¿sí? Y nos dice que aquí hubo aquí está el proceso identificándose también en el análisis de variación horizontal con un proceso pues muy similar por cada partida de los ingresos y cada partida de los egresos. De la misma forma que identificamos con la fórmula que habíamos identificado del análisis horizontal, en donde nos dice periodo 2 menos periodo 1 entre periodo 1 por 100. ¿Sí? Entonces, pasemos, creo que es muy sencillo el proceso del análisis y podemos pasar al siguiente método de análisis, identificando cuál sería nuestro proceso, ¿verdad? Y vamos a ver en el análisis vertical. Platicamos que en el análisis vertical íbamos a identificar por partidas, por cuentas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en cada una de estas cuentas? ¿Qué porcentaje representan del total de nuestro pasivo más patrimonio? Y podemos identificar que en este caso, obviamente, nuestro pasivo y nuestro patrimonio forma el 100% y a identificar cuáles de estas cuentas y se identifican en qué porcentaje con respecto a este 100%. Entonces aquí visualizamos nuestros activos a corto plazo, nuestros activos a largo plazo, ¿sí? ¿Qué conocemos como
corto plazo de nuestros activos. Corto plazo de nuestros activos podemos identificarlo todo aquello que es un efectivo o que es un flujo de efectivo en un periodo de no mayor de 3 meses. ¿Sí? Y lo de largo plazo, pues todo aquello que no podemos tener ese flujo de efectivo en un periodo menor de 3 meses. Simplemente se va para, si yo tengo un inmueble, un mobiliario, un equipo, pues tendría que venderlo, tendría que hacer el proceso de venta para contar con la cantidad de ese inmueble. ¿Sí? Entonces, esas es las cuentas de nuestros activos, los de corto plazo y los de largo plazo. Aquí en este caso del análisis vertical, estamos identificando que el efectivo y sus equivalentes son el 96.5 del total de nuestro pasivo y de nuestro patrimonio. ¿Sí? Entonces, identificamos que esta cuenta realmente es la que maneja el mayor porcentaje y las otras partes vienen identificando pues un proceso muy mínimo dentro del porcentaje. ¿Sí? Se compone ya en la parte de inmuebles, mobiliario y equipo y pues identifica porcentajes muy pequeños. También en la parte de corto plazo, su porcentaje de deudores diversos es significativo, muy bajo. Quiere decir que no adeudan una gran cantidad. Sus seguros, sus pagados por anticipados tienen también un porcentaje mínimo de 0.25 y pues no representan un porcentaje muy grande. Ahora me dice, ¿por qué el efectivo y sus equivalentes es una representación tan alta? ¿Por qué lo tengo tan alto? Y si me voy aquí a la parte del superávit, déficit, egresos del año y a la parte del acumulado del año anterior, voy a identificar que el total de patrimonio, ¿sí? Creció en un 60,806 pesos. ¿Qué quiere decir? Que de los egresos del año, del déficit, del superávit, se representan un 29.32 y del acumulado del año representan un 69.33. Estas dos cifras suman el 100% de los egresos, pero también me dice que el efectivo y el equivalente, que es el 96, quiere decir que mi patrimonio está creciendo, si se fijan, ¿sí? Entonces tengo, porque mi efectivo y sus equivalentes son el mayor proceso, entonces que está en la mayor cuenta, perdón, con el mayor porcentaje, quiere decir que estoy sumando al patrimonio, que no estoy teniendo déficit y que puedo tener, hablando en el lenguaje de personas morales con fines lucrativos, me estoy quedando con utilidad del ejercicio y estoy pudiendo crear una cuenta de ahorro, de inversión que sume a mi patrimonio y que me dé una holgura en el momento de que algún ingreso programado falle. ¿Sí? Entonces, este es el análisis vertical de la posición financiera. Y en la parte de los procesos del análisis vertical del estado de actividades, pues identificamos la misma situación que estamos platicando en este momento. Los ingresos fueron mayores que los egresos y pudimos tener un ahorro en este proceso que sumó a nuestro patrimonio. Entonces, ¿se fijan cómo pudimos analizar este primer paso que dijimos? Hay que analizar los estados financieros. Pues hasta el momento ya lo analizamos. Estos son por medio de dos métodos que son el análisis vertical y el análisis horizontal y que inmediatamente nos lanzan esos números rojos que nosotros podemos poner atención y crear acciones que mejoren esas cantidades, esos porcentajes, para evitar caer en un mal ejercicio al cierre del año. Y pasamos a la parte de las decisiones financieras. ¿Por qué decisión? Ya analizamos los estados financieros. Recuerden la importancia, la obtención de los recursos.
la aplicación de esos recursos, definir bien la aplicación de los recursos, identificar bien cuál va a ser el flujo de efectivo y el manejo de riesgo. ¿Cuántas de las organizaciones aquí presentes tenían un ahorro, una inversión que pudiera ayudarles o apoyarles en estos años de pandemia que podemos decir que estamos ya pasando y sobrepasando y volviendo a una normalidad, a una nueva situación? Porque aún así, ¿verdad? Bueno, yo aquí en esta oficina estoy sola, pero yo les puedo decir, en cuanto me retiro de mi oficina, pues tengo que usar mi cubrebocas, tengo que asegurar que los demás usen su cubreboca, porque es una responsabilidad hoy en la sociedad, ¿verdad? El cuidarnos y cuidar de los demás. Entonces, esta pandemia nos llevó a una situación de un manejo de riesgo, a tener un ahorro, a identificar un patrimonio o el crecimiento del mismo patrimonio para poder identificar o afrontar diversas situaciones. También deben de identificar que muchos de los fideicomisos que anteriormente, en años anteriores, podíamos recurrir a ellos, ya están extintos y no existe ese recurso. Otro de los procesos, ¿verdad?, que vamos a visualizar aquí son las diferentes formas de las que podemos financiarnos en las organizaciones civiles. No todo es regla, no todo es cumplimiento, también hay cuestiones recuerden que aquí estamos por causas muy vulnerables que atender y nuestro quehacer es lo importante. Y permanecer en el tiempo con ese quehacer es el gran valor de cada una de las organizaciones aquí presentes. ¿Ok? Pues vamos a seguir analizando y creando estas reglas de los estados financieros, que son la versión numérica, como les dije hace un momento, del modelo de negocio y del modelo de la operación. ¿Por qué hablar de un modelo de negocio? Porque un modelo de negocio puede estar incluido en una organización. Eso recuerden que es totalmente válido bajo ciertos cumplimientos y normatividades de información fiscal, pero es muy, muy válido y es muy redituable para la organización. Retrata una situación de la organización. Los estados financieros son un retrato. Ustedes lo vieron ahorita en este análisis que acabamos de hacer. Nos da una película completa de la operación, el qué estamos haciendo bien, el qué estamos haciendo mal. Controla todo nuestro flujo de efectivo, genera percepciones de cómo vamos a hacer, cómo se va a hacer el quehacer en los próximos meses o en un futuro, ¿sí? Y documenta también la estrategia de la organización. Está documentando, los estados financieros están documentando el cómo va la organización cumpliendo con su quehacer de forma numérica en el día a día. Y pasamos al presupuesto, un segundo tema de este curso. Si no hay preguntas sobre el análisis de los estados financieros hasta aquí, vamos a pasar a esta parte del presupuesto, identificando que podemos crear ya esa pajita, ¿verdad? No voy a ponerme a crear aquí el plan estratégico porque no nos daría el tiempo y me interesa muchísimo que ustedes puedan visualizar toda la normatividad fiscal en los procesos, pero sí, creo que ya fue un tema tratado con anterioridad, el plan estratégico, el identificar el POA, el presupuestar el POA, ¿verdad? Entonces, si no es así, con todo gusto, Ruth, estoy puesta, ¿verdad? Y damos también planeación estratégica, no hay ningún problema, estamos a las órdenes y podemos crear también esa parte, que es una de las estructuras base, ¿verdad? Para poder tener una administración y finanzas sanas. Entonces, vámonos a la parte del presupuesto. Identificamos la cantidad del dinero que se necesita para hacer frente a nuestra operación y visualizamos en el presente, en el mediano y en el largo plazo cuál va a ser el gasto, ¿sí? Esto es el presupuesto y no lo dejamos, el presupuesto no lo dejamos en el cajón, ni lo dejamos en mi computadora.
El presupuesto tiene que estar a la vista y a la mano del equipo de la operación. Ellos deben de saber cuál es el presupuesto para cada actividad. Es una falla muy grande el que utilicemos que el presupuesto quede asignado únicamente en la parte administrativa de la organización. ¿Lo han visualizado? ¿Qué es lo que pasa cuando esto pasa? Hacen un proyecto, la parte, lo presentan a su donante, le dicen cuál es el presupuesto de cada una de las acciones, este presupuesto se queda en el área administrativa, se va a toda la operación y empiezan a ejercer el presupuesto sin que la parte operativa identifique cuál es el presupuesto de ese evento, de esa acción, de ese proceso. Y a la hora de que ya cierran el proyecto, hay que hacer que encaje, pero muy, muy a la fuerza, todo lo que gasté con lo que presupuesté. Y eso es lo que pasa cuando el presupuesto no está a la vista. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de que este presupuesto esté a la vista de quienes operan, de quienes accionan en la organización, porque ellos deben de ser conscientes de que debemos de hacer desde A a Z con 10 pesos o ser conscientes de que se van a hacer de A a B, C con 5 pesos. ¿Sí? Porque estamos seguros de que lo que hacemos lo hacemos con transparencia. Y eso es lo importante. Y una de las reglas y uno de los retos de este 2022 de las organizaciones es ser organizaciones transparentes, con una rendición de cuentas con transparencia. Uno de nuestros requerimientos de la normatividad fiscal es que los estados financieros de las organizaciones de la sociedad civil deben de estar expuestos. Por eso presentamos también informes de transparencia. ¿Sí? Entonces, bien importante que el equipo de la operación conozca el presupuesto. ¿Sí? No lo escondamos, presumámoslo y hagamos más con menos. Invitemos a nuestro equipo a ser eficientes y a identificar ahorros, aunque se tenga presupuestado cierta cantidad, se pueden presupuestar ahorros dentro de ese mismo presupuesto y es un ahorro en automático. Para que puedas darle seguimiento a tu presupuesto, debe de ser totalmente realista. Muy realista tu presupuesto, muy detallado, muy flexible. Tener el presupuesto en un lugar visible, nuevamente. Plantear metas en el corto plazo. Y sobre todo esas metas en el corto plazo sean reales, identificables, fáciles de comprender, que no nos quede la duda de qué nos quiso decir, hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer, cómo lo vamos a cumplir, cuál es el objetivo, cuál fue la meta, no lo entendí. ¿Sí? Entonces tenemos que crear esa dinámica de la claridad hasta cuando escribimos o planteamos un proyecto. ¿Sí? Las metas tienen que ser, como definimos, SMART, que se deben de identificar perfectamente nuestro proceso, que deben de tener un tiempo definido, el qué, el cómo vamos a realizarlo y en qué tiempo vamos a cumplirlo. ¿Sí? Entonces hay que plantear estas metas y también hacer un planteamiento de las metas que van en el mediano y en el largo plazo, que se van a alimentar de las de corto plazo. ¿Sí? Y hay que identificar qué herramientas vamos a visualizar como un ahorro del proceso, que van a decir, pero ¿cómo voy a ahorrar? En estos tiempos, ¿cómo voy a ahorrar? Bueno, pues creo que tenemos muchas formas de crear en un presupuesto un ahorro y algunas acciones que nos lleven a ese ahorro. Una de ellas que podemos trabajarlo es el trabajo de voluntarios, y hay voluntarios en procesos profesionales y ahorita vamos a ver y vamos a identificar algunas plataformas que nos llevan a esa suma de trabajo voluntario. Esto es solamente un ejemplo de las acciones de ahorro que podemos tener dentro de este proceso. Y pues siempre nuestra principal herramienta en este proceso del presupuesto
siempre van a ser las evaluaciones periódicas. Evaluar periódicamente. Analizar esos resultados. Precisamente una de las herramientas que apoya es el presupuesto, y al presupuesto lo apoyan los estados financieros de mes a mes. Y si ustedes hacen un análisis horizontal o vertical de sus estados financieros, pues van a poder hacer un análisis de los resultados y mejorar, no en el mes 12 del año, sino ir mejorando en el mes 1, mes 2 y así sucesivamente. Entonces, esta es la importancia de identificar el análisis financiero y de crear un presupuesto y luego ir evaluándolo para crear acciones que mejoren los resultados que obtuvimos de ese análisis. Entonces vamos identificando cómo es el quehacer de crear la administración y las finanzas sanas de nuestra organización. Si se fijan, ya identificamos el evaluar los estados financieros, ya identificamos el crear un presupuesto y, y cómo irlo revisando para crear esa administración y esas finanzas sanas. Bueno, vamos a identificar dentro de estas finanzas sanas también el balance y cuentas de resultados que tenemos ya como resumen de estos procesos que hemos visualizado, que viene siendo el presupuesto, el estado de situación financiera, ¿sí? Que lo vimos que es el estado para las organizaciones, ese es el estado de situación de actividades, ¿sí? Y si se fijan, esos tres conforman, digamos, nuestro balance o nuestras cuentas de resultados. Si yo analizo mi presupuesto, lo reviso mediante mis estados financieros, mediante el análisis de horizontal o vertical, voy a poder crear nuevamente, repito, una administración y unas finanzas sanas en este proceso. Y pasamos a un formato del presupuesto. En este formato del presupuesto quiero compartirles, no sé, Ruth, si se pueda aquí compartirles la verdad, quiero aquí en el chat poner, o si te mando a ti el formato del presupuesto, porque me gustaría que para el día de mañana cada una de las organizaciones participantes pudiera crear este presupuesto para organizaciones sin fines de lucro. Es un Excel, Microsoft lo tiene en forma cuando tú te das de alta con ellos, puedes tener acceso a esta plataformita. Yo lo bajé en un Excel para ustedes, para no pues tener que estarse registrando cada una de las organizaciones, y lo quiero compartir para que puedan crear ese presupuesto de cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos o gastos, y poder identificar algunas de las cuentas muy generales que se trabajan, ¿verdad?, dentro del presupuesto de una organización. Hay muchas otras cuentas, todo es adaptable, todo puede llegar a ser regulatorio dentro de los cumplimientos que hay que seguir, ¿sí? Entonces, solamente hay que hacerlo con transparencia, ¿sí? Entonces, con gusto puedo compartir tú me dices, Ruth, ¿cómo hacemos esta parte de compartir Sí, el maestra, archivo? si me lo puede compartir a mí, yo se lo hago llegar a los participantes. Ok, perfecto. Entonces así lo hacemos, y el día de hoy continuamos con nuestra presentación para el día de mañana tener esta ponencia del presupuesto por parte de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Por favor, no olviden esta parte, que es importante para la tarea que van a realizar para el día de mañana. Y nos pasamos con las herramientas de gestión económica. Parte importantísima, importantísima en la organización.
¿Cuántas de las organizaciones ahorita no estamos sufriendo con la parte de los recursos? Y no solamente las organizaciones. Yo les digo, aquí ya no hay división. En esta parte económica no hay división entre las personas morales con fines lucrativos y fines no lucrativos. Creo que la economía a nivel mundial está un poco colapsada y a nivel nacional está un poco más, ¿verdad? Entonces, la parte económica es un tema muy actual a platicar y a traerlo a la mesa y a tomarle decisiones que nos lo impulsen hacia la sostenibilidad. Y cómo debemos de hacer hoy en día estas organizaciones, pues los cómo, ¿verdad? Podemos visualizarlos algunos aquí en esta capacitación, pero sin embargo yo sí les digo de antemano que cada organización es diferente. Aunque ustedes me digan, yo trato niños con cáncer, yo trato a niños con cáncer. Cada organización tiene una metodología exclusiva y un proceso de los cómo los debe de realizar que debe de adaptar o tropicalizar a su quehacer, a su metodología. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar en esta parte de la situación económica en la que yo hago algunas recomendaciones de gestión económica, en donde digo, siempre que elaboren un proyecto, desde su inicio hay que incorporar la parte de la sostenibilidad. Cuando yo estoy atendiendo a una convocatoria e identificando que en esta convocatoria me da un recurso para crear en un comedor de 150 platillos al mes y atender a la población del 45% de menores de edad de 15 años en este comedor. Ok, ¿qué va a pasar después de que este recurso de esta convocatoria se elimine, se llegue a su fin? Tiene un periodo de 12 meses o de 24 meses, pero tiene un recurso finiquito, ¿verdad? Que identifica un fin. Entonces, ¿qué pasa con este comedor después de 12 meses o de 24 meses? ¿Qué estoy diciendo? Voy a dejar de dar servicio a estos niños. ¿Se fijan cómo planteamos a veces los proyectos sin identificar qué sigue? ¿Qué sigue después de que tú, donante, puedas identificar que vas a hacer este bien? No estará pasando que vas a crear un mal mayor. Y les pongo el ejemplo. Hay un proyecto que se hizo hace muchos años en la zona serrana. En los rarámuris anteriormente utilizaban mucho la leche de cabra, tenían su vaca, tenían su cabra, y era lo que uno de los nutrientes, le estoy hablando de más de 20 años, ¿verdad? En la zona serrana, el rarámuri usaba siempre tenía su vaquita lechera o su cabra, 2, 3 cabras. Entonces era de donde se alimentaban o tomaban el nutriente de calcios, ¿verdad? Y otras vitaminas, otros minerales, ¿verdad? De la leche, pero se incidió con un programa muy importante en el que no todos tenían para alimentar la vaca, había mucha desnutrición, las cabras. Bueno, llegaron con este programa a otorgar una leche en bolsita. No voy a hablar de marcas, ¿verdad? Para no ventanear aquí a nadie. Y se logró durante más de 20 años surtir a comunidades, rancherías de esta leche, ¿sí? La organización que tuvo esta incidencia lo hizo en la práctica, llegando a comunidades de la baja y la más baja tarahumara, que es bajar barrancos y tener incidencias en esas áreas. El problema fue que cuando el donante, después de más de 20 años de esta leche, se retira por cuestiones económicas, ¿sí? Se retira su donativo, deja de haber este programa. ¿Qué creen ustedes que pasó en esas zonas en las que las generaciones ya no saben cuidar cabras ni vacas? Buenos días, licenciada. Hablo de aquí, de parte del Hospital San Carlos.
Una Sí. pregunta que quería saber es que, bueno, la directora, la hermana de acá del hospital me está comentando en dónde podemos conseguir certificado de nacimiento. Dejé de escucharla. Ruth, ¿pudiste escuchar o tenemos algún mensaje? Yo dejé de escucharla. No, maestra, Sé que... me parece que por error se le activó el micrófono. Ah, ok, ok. Gracias. Sí, no sé si era de Clínica San Carlos de Norogachi, no sé exactamente, no lo ubiqué, pero ok. Entonces, por error se activó el micrófono. Ok, muy bien. Entonces, después de este proceso de más de 20 años de surtir la leche y de quitarla, si se fijan, el impacto, pues durante 20 años creímos que teníamos una incidencia muy positiva, una incidencia, una baja desnutrición, es, pero ahora que no se tiene ese recurso y que tampoco se identifica, creo que en esas zonas nos esperan un impacto negativo, al menos mientras se crea un proceso de crianza nuevamente de cabras y de vaca, ¿verdad? Que va a estar un poquito difícil. Posiblemente ahora con las lluvias que son abundantes pueda crearse algún programa bueno para la alimentación, que anteriormente pues había tanta sequía que pues la alimentación no surtía mucho efecto ni en los animales ni en las, digo, si no podíamos alimentar a las personas, menos se alimentaban la crianza de los animalitos, de los que se podía recurrir al alimento. Entonces, tenemos que cuidar mucho esa parte, la sostenibilidad de nuestros proyectos desde su inicio, desde la raíz. Debemos de cuidar que no por el hecho de que el día de mañana, porque la sostenibilidad es algo, acuérdense que es una regla importante, es no comprometer los recursos del futuro, sino crear la sostenibilidad con los recursos del hoy y no comprometer los de generaciones futuras. Entonces, eso es parte de la sostenibilidad. Entonces, debo de asegurarme de que mi proyecto tiene un sustento, una sostenibilidad de cuando el donante actual que va a dar por 24, por 12 meses alimento a este comedor, pueda yo continuar, ¿sí?, con alguna cuota de recuperación mínima, con el trabajo de la comunidad misma en el entorno del comedor, con las donaciones de otros donantes que se incorporen al apoyo y a la ayuda de esta comunidad. Hay que crear ese mecanismo de sostenibilidad desde su inicio. Hay que diversificar las fuentes de recursos para asegurar la sostenibilidad. Y una de las cosas que le tememos mucho a las organizaciones es hacer innovadores. Las organizaciones tenemos mucho miedo del modelo de negocio, de crear nuestros propios servicios o productos. Y esto es válido. Tenemos hasta un margen del 50% para facturar y para crear esas ventas por algo diferente a nuestro objeto social, ¿sí? Pero está definido. Yo les digo que esas regulaciones no nacieron para poner un freno, nacieron para motivarnos e impulsar a las organizaciones a ser sostenibles. Te están diciendo, vamos, hazlo, puedes crear tu propia sostenibilidad. Es muy válido, solamente tienes que cuidar esta parte, definiendo bien cuáles son los porcentajes. También recuerden que cuando tenemos digamos, una utilidad, por decir una suma al patrimonio, únicamente el 10% no va a pagar ISR, el excedente va a tener que pagar el ISR, pero es pagar impuesto, es todo, ¿sí? Sobre el excedente se nos apoya con el 10% libre de. Entonces, tenemos la forma hay que ser innovadoras, hay
que aventarnos verdaderamente a crear esas alianzas estratégicas, a incluir a la comunidad, a trabajar en comunidad, a inyectar ese ánimo de poder crear estos procesos, ¿verdad? A identificar las estrategias de reducción del gasto fijo. Hay veces que nos casamos con ese gasto fijo y creemos que no es posible quitarlo, no es posible diluirlo, no es posible disminuirlo. Entonces, estamos viendo ahí el gasto. Es que cuando yo llegué ya se hacía y seguimos pagando, 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 pagando. Hay que analizar esos números, ¿sí? Y asegurar esos ingresos fijos. Una de las cosas principales que a las organizaciones nos permite vivir en paz en el quehacer digamos, concentrarnos en nuestro quehacer es el poder identificar ese ingreso fijo. Cuando menos esta parte de la operación ya está cubierta y puedo seguir actuando, mejorando, mejorando, mejorando. ¿Sí? Entonces, estas recomendaciones en la gestión económica son muy importantes. Utilícenlas y atrévanse a utilizarlas. Y pues nos vamos con las herramientas estratégicas de gestión económica, que no son más que lo que habíamos inicialmente en fortalecimiento institucional. Hablamos de plan estratégico, de planeación operativa, de presupuestos, de procesos, pero algo que deben de sumar, acuérdense, es la participación de su equipo. Ese es el fortalecimiento institucional. La diversificación de fuentes de recursos es importantísima. Los negocios, la vinculación, el crowdfunding. ¿Sí? Vamos a hablar ahorita de estas fuentes. Parte muy importante es la sistematización. La sistematización. ¿Cuántas de las organizaciones no cuentan con una página web? O si cuentan con su página web no tiene el botón de donar. Hay que manejar las redes sociales, las donaciones. Hay que utilizar la tecnología que está al servicio de las organizaciones civiles. Ya existen. Entonces, hay que hacerlo. Entonces, vamos a respaldar cuánto de la información, y lo vimos en el anterior curso, cuánta de la información no la tenemos a la mano y se tiene tan resguardada en los equipos personales de cada persona porque no utilizamos un sistema web que nos permita identificar a todo el equipo operativo la información de la organización. Simplemente cuando el procurador de fondos cambia de organización o simplemente ya no puede estar con nosotros, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿A recabar otra vez toda esa información o que por favor nos la deje bien ordenadita y que llegue otro y la tome? Pero si no hay otro que llegue, mientras la directora o la persona encargada de la operación no tiene acceso a esa información, nunca la vio, nunca la conoció, porque resguardamos esa información como si fuera un tesoro, pero para nosotros mismos. Y recuerden que la información es de la organización. Este curso es para que ustedes lo tengan en un servidor, en una biblioteca web, y todos los que están en su organización puedan tener acceso a él. Este curso no es de una persona, es de su organización y de todos los miembros de la organización. Entonces, atrévanse a crear, a obtener y a usar sistemas web. Lo comentábamos, vimos la plataforma, está el Centro de Impulso Tecnológico para la Sociedad, CITES, que tiene toda esta estructura web para las organizaciones a muy bajos costos. Los tiene por medio de renta, donde ustedes pueden acceder a administrar los procesos de beneficiarios, procesos de donantes, toda su biblioteca de información, de procedimientos, de formularios, de formatos, estandarizar todos sus procesos, que vamos a hablar también más adelante de ello y vamos a mostrarlo también. Entonces, a respaldar la información. Y vamos entrando en esa parte de financiamiento de las entidades sin fines de lucro.
esa parte que nos pone a todos así como que con las antenitas, ¿verdad? Vamos a ver un proceso, algunos de los procesos, que son 6 ideas, que yo es así los categorizamos, ¿verdad? Mi socio y yo, e identificamos esa parte de del financiamiento de las organizaciones civiles, que verdaderamente es muy importante esa diversificación. Debemos de trabajar con la diversificación y trabajar en el día a día, en equipo, en comunidad, porque la suma de todos es el valor de la organización. Entonces, si no lo hacemos, si creemos que esto es de uno solo, créanme que su organización tiene fecha de caducidad, ¿sí? Y no queremos que las organizaciones tengan fecha de caducidad. Actualmente pasamos por crisis. Esas crisis han disminuido el número de organizaciones activas. Se hablan de números bastante escalofriantes, ¿verdad? Y tenemos que trabajar en que esto no siga sucediendo, porque las causas vulnerables se incrementaron, las causas sociales se disminuyeron y estamos en un ejercicio de que estamos decreciendo el pasivo, hablando en análisis de estados financieros, ¿sí? Entonces, vamos a hacer que nuestro pasivo se incremente y no se decremente. Vamos a estas 6 ideas que quiero compartirles. Identificamos como una primera idea todo lo que son las convocatorias. Muchos me dicen, es que ya no hay recursos en gobierno, ya no existe ya no tenemos esas acciones, esos fideicomisos que creaban esas alianzas con toda la parte de las organizaciones, ¿verdad? Las IAP, las AC, las IPP. Ya no existe esta conjuntura gubernamental y está disminuyendo mucho en nuestro país. Bueno, pues tenemos convocatorias aún nacionales. Ahorita vamos a identificar algunas ligas, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener acceso a esa información. También existe un gran número de convocatorias internacionales. Atrévanse a hacerlo. No necesitan hablar inglés, no necesitan hablar alemán, no necesitan de otro idioma. Necesitan atreverse a querer hacerlo y las convocatorias ahí están. Vamos a trabajar en convocatorias, que es una fuente de diversificación de nuestros recursos, no la única, y no se atengan nada más a ello. Hay que diversificar y yo siempre planteo que es importante diversificar esas fuentes de recursos en estos 6 ejes que vamos a mostrar, poniendo como el primero y no el más importante, ¿sí? Es simplemente el orden que dimos, pero no es el más importante, atender a convocatorias. Las convocatorias pueden ser públicas o privadas. Existen fundaciones de segundo piso que atienden a muchas solicitudes de organizaciones. Entonces, hay que hacer este proceso de convocatorias. Hay convocatorias abiertas, hay por invitación, hay licitaciones a las cuales atender y que debemos de tomarlas en cuenta y tener a una persona que esté revisando todas esas regulaciones e informaciones que nos dan a conocer para poder atender en tiempo a las convocatorias. Recuerden que las convocatorias también tienen un flujo de aforo. Entonces, si ustedes esperan al último día, seguro van a encontrar que la convocatoria se cerró un día antes por la situación económica que estamos viviendo ahorita. Todas las convocatorias públicas o privadas están teniendo una saturación, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que utilicen siempre el atender a la convocatoria en su primera publicación y en un tiempo totalmente alineado a quedarse con 2-3 días de holgura y no esperarse al cierre. Vamos con una segunda línea en este proceso, ¿verdad? Bueno, primero les voy a poner las ligas que identifico yo que pueden ser de gobierno
y que pueden ustedes atender a ellas. Está Jóvenes Construyendo Futuro, ¿verdad? Está también la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, que que es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que tiene también la Secretaría de Desarrollo Económico, también identifica algunas convocatorias y pueden ustedes utilizar y ir llegando, se meten a esta liga y pueden ir creando todo ese árbol de ramificaciones hacia otras convocatorias. Cópienlas, utilícenlas para que puedan, háganle ahorita si quieren rápidamente una foto a la pantalla, ¿verdad? Para que puedan tenerlo. Yo me imagino que Ruth les hará llegar este material en breve, ¿verdad? Y vamos ahora sí a nuestro segundo eje estratégico de diversificación de recursos y captación de fondos, que para nosotros es tan importante y que identifico yo que debe de ser de muchísimo apoyo para ustedes y nosotros como organización, que yo también trabajo dentro de varias organizaciones y que sé que es de gran valor. La parte del voluntariado, recuerdan que hace un momento platicábamos de la fuerza del voluntariado, pues hay muchas razones para utilizar al voluntariado. Hay muchísimas personas en el mundo muy profesionales, ¿verdad? Que identifican y que tienen la necesidad de apoyo hacia las causas vulnerables. Tenemos generaciones ya más jóvenes, más involucrados en estas causas vulnerables. Sí tenemos brechas, ¿verdad? En nuestro país de trabajar este índice del trabajo voluntario. Creo que en el anterior curso presentamos algunas estadísticas de cuán tan grande es la brecha, ¿verdad? En nuestro país de sumar al trabajo voluntario y de hacer trabajo voluntario. Muchas veces creemos que el trabajo voluntario es que llegue alguien de pasadita como si fuera a hacer su servicio social. Recuerden que eso no es el trabajo voluntario. El trabajo voluntario es un trabajo, ¿sí? No remunerado. Así como se identifica, digamos que es la persona física sin fines lucrativos, ¿sí? Pero es una persona que suma muchísimo experiencia, muchísimo profesionalismo a nuestra organización. Y puede ser un profesional o puede ser un no profesional, pero su trabajo vale y vale muchísimo. Entonces, hay que trabajarlo, hay que hacer que esta parte pueda fluir en estos procesos y que pueda sumarse a nuestra organización. Existen algunas plataformas en las que pueden ustedes captar ese trabajo voluntario y que pueden apoyarles a que incluso convocatorias de procuración de fondos en el extranjero pueden ser apoyadas por profesionales de otros países. Entonces, estas son las plataformas que yo les puedo recomendar, que sé que son buenas, ¿verdad? Y hay muchísimas. Si ustedes les gusta estar googleando, van a traer muchísimas otras, ¿verdad? Pero estas son las que tenemos en conocimiento, mi socio y yo, y que hemos probado y que son buenas y que yo se las puedo recomendar, ¿verdad? Tal vez hay muchas otras y también sean buenas, pero estas son las probadas y las que puedo decirles, pruébenlas, apóyense en ellas porque son buenas. ¿Sí? Entonces, una cosa bien importante, no se metan a este tipo de plataformas solamente por meterse. Tengan un plan. Yo no puedo pedirle un trabajo voluntario a un médico cuando no tengo un plan de qué va a hacer el médico de trabajo voluntario. Pues va a revisar a los niños, va a medicarlos, Ok, analiza, porque si tengo un comedor y quiero llevar un médico y quiero el trabajo voluntario de un médico, tengo que saber exactamente qué es lo que quiero que me dé ese trabajo voluntario, qué es lo que quiero que sume de valor a mi proceso. Entonces, por favor, no hagan solamente el aplicar por aplicar. Hay que tener un programa, hay que tener una estructura, hay que tener un objetivo que se va a cumplir.
mientras más estructurados seamos en nuestro proceso, ¿verdad? Todos estas ideas de diversificación de fondos van a sumar a nuestra economía. Si no tenemos esa estructura, de ese orden, pues solamente va a ser gente que viene, deja, se va y lo perdemos. Entonces, es bien importante que por favor puedan identificar los pasos que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Contar con esas estructuras y poder vender las áreas de voluntarios. Y no lo digo en el sentido de vender de fondos en efectivo, ¿verdad? Sino en el sentido de sumar toda esa parte de valor a nuestro quehacer. Pueden tener un chef especialista en el comedor que sume alimentos altamente nutrientes y que su trabajo sea totalmente voluntario, ¿sí? Pueden tener un médico que revise la nutrición en el comedor cada mes y que identifique que la dieta está siendo efectiva, que la disminución de la obesidad infantil ha decrecido, que la desnutrición ha disminuido, que los riesgos de enfermedades o detecciones de enfermedades de cáncer han sido, o de otras enfermedades inmunes se han detectado en tiempo. Todo eso que pueden planear y que suma valor a su quehacer, lo pueden hacer con trabajo voluntario. Solo les pido, sean estructurados. No se lancen a solicitar ayuda sin tener en qué vas a sumar. ¿Sí? Es como si a ustedes les dijeran, vente acá a la kermés. ¿Y qué voy a hacer en la kermés? Vas a vender burritos. Voy a vender burritos. Ok. Voy a la kermés, vendo los burritos. Fui la número 1 en ventas. ¿Y qué pasó con el dinero? No. El dinero era porque van a un viaje de graduación. ¿Cómo? Sí. Nunca me enteré que según yo iba a una kermés, a lo mejor mi pensamiento era apoyar a una causa vulnerable y terminé apoyando a un grupo de graduados en su viaje. Tengan cuidado, tenemos que tener un plan y tenemos que ser claros y muy transparentes en ese plan, porque el trabajo voluntario suma increíblemente a nuestras causas. Veamos nuestro siguiente proceso. Llevamos 2. Y esta plataforma de crowdfunding, también les puedo decir, pues que son procesos del crowdfunding, se puede realizar a través de diferentes plataformas, hay muchísimas también. Esta estrategia nos ayuda a construir una sostenibilidad financiera en la organización verdaderamente. Aumenta la credibilidad, nos da publicidad, nos da visibilidad de la causa de la organización, pero yo les recomiendo, al igual que con el trabajo voluntario, hay organizaciones que incluso me han platicado, es que sí me inscribí en una de las plataformas, pero pues no me ha dado. Y muchas de estas plataformas pues cobran un porcentaje de lo que se capta, ¿verdad? Se queda para el funcionamiento del mismo sistema, de la misma plataforma. Es bien importante que si no tienen una campaña en puerta, la estructura de una campaña activa, ¿verdad? Que crea conciencia del trabajo que están haciendo, que identifica el objetivo de lo que quieren lograr con esa captación de fondos a través del crowdfunding. Si no tienen ese plan A para hacer el plan B de crowdfunding, no hagan el B sin el A, porque lo único que van a hacer es estar pagando el porcentaje o la alta en la plataforma, ¿verdad? De forma anual o de forma mensual, sin captar fondos. El crowdfunding, si no tienen campaña, no va a funcionar por sí solo, ¿sí? El crowdfunding acompaña a una campaña que ustedes puedan iniciar y es una de las herramientas principales de las campañas. Pero hay que crear esa campaña. El crowdfunding por sí solo no es una campaña,
¿sí? Entonces hay que crear la campaña, activarla y el crowdfunding nos va a ayudar en la captación de esos fondos de esta campaña capital. Entonces, este sería nuestro tercer eje de identificación de captación de fondos y de la diversificación de fuentes de ingresos. Y algunas plataformas que recomiendo, ¿verdad? Como les comenté, sí hay muchas y estas son las que yo recomiendo para que ustedes puedan tener una campaña, crear, a mí las campañas me fascinan porque yo soy apasionada de la parte de procuración de fondos, ¿verdad? Mi socio, Jorge Bernal, maestro Jorge Bernal y yo pues hemos creado grandes cosas para muchas organizaciones y la verdad es que esto nos apasiona, es la pasión, ¿verdad? Que tenemos porque es apoyar a tantas causas y yo creo que es un beneficio de que, digamos, utilicemos nuestros dones para el bien de los demás. Y esto es importante. Estas son las plataformas que les puedo recomendar, que han sido probadas y que han sido buenas, nobles y exitosas con las organizaciones. Posiblemente tengan por ahí alguna otra, algunas más, ¿verdad? Pero en este momento les puedo recomendar estas tres. Si sale alguna otra más y siguen nuestras redes sociales, pues ahí van a identificar mucho de la información que les apoya a ustedes también. ¿Ok? Espero que le hayan tomado ya foto, una captura de pantalla a estas redes sociales. De todos modos, Ruth en breve les hará llegar toda esta información. Y pasamos a nuestro cuarto eje estratégico de captación de fondos o de activación de nuestra economía o de nuestra diversificación de fuentes de financiamiento, que son los eventos. Bueno, los eventos, déjenme les digo, creo que dentro de los eventos yo les puedo decir que el límite es el cielo. O sea, hay que ser innovadores, hay que ser creativos, muy creativos. Todo el mundo en este momento quiere hacer un evento a favor de, y hablo de las personas morales con fines lucrativos sumándose a las personas morales sin fines lucrativos. Muchas veces las organizaciones estamos en el quehacer de solicitar, de pedir. Cambiemos esta estructura de que me das, te pido, me apoyas, me ayudas, por esta estructura de te voy a dar la oportunidad única de formar parte de esta causa en la que vas a ver a este pequeño de 5 años convertirse en todo un profesional y tú vas a ser el responsable de que eso se logre. Te invito a hacerlo. Es una invitación única y exclusiva. ¿Lo harían? Sí puedo, claro que sí, y me esfuerzo y lo hago. Entonces, inviten a todos aquellos que puedan sumarse a la causa que ya tienen en su organización mediante la metodología y la estructura bien planteada, ¿sí? A ser parte de ello. Denle la oportunidad a todo ese entorno de formar parte de su quehacer. Fíjense que me ha tocado muchas veces, trabajamos un tiempo también para USAID y estuvimos trabajando en algunos lugares de la República y en muchos de ellos me daba cuenta que las organizaciones, me tocó hablando exclusivo de una de ellas, estaba rodeada de una zona hotelera, era una zona turística. Me decía, es que aquí hay puro turista. Realmente se quedó aquí el albergue pues rodeado de, y no, pues sí batallamos con toda esta parte, la gente pues va y viene, no es gente que se case con nuestra causa, no es gente que nos voltea a ver. Era como el no
el no estoy en el lugar correcto, era su pensar, ¿sí? Y a lo mejor muchos de ustedes dicen, ¿cómo que no en el lugar correcto? Hotelería, cuando menos la comida segura y de primera, ¿sí o no? Lavandería. ¿Cuánta ropa de cama no utilizan los hoteles? El albergue, ropa de cama, no tiene problema. Trabajo que pudiera desarrollar el albergue sin, obviamente, en acciones que fueran, pues, poco de no trabajo infantil, eso se cuida muchísimo, pero que el mismo, las personas adolescentes o las personas mayores de 16 años, 17 años, pudieran hacerlo y tener una ocupación y una remuneración que pudiera cubrir su gasto escolar y algunos de sus procesos prioritarios, ¿verdad? Hasta darse el gusto de comprar algo no relevante, ¿verdad? Bueno, pues se creó un modelo de negocio en el que en todos estos restaurantes, en todas estas con la pandemia, todos tenían que envolver o cubrir los cubiertos. Y el personal tenía, después de que se lavaba la loza y que se cerraba el changarro, se hacía el lavado de loza, cocina, todo, el personal ocupaba mucho tiempo en empaquetar cuchara, tenedor y cuchillo, un sobre de sal y creo que era todo, su servilleta. Entonces, se volvió aquello que a fuerzas tenía que estar este paquete, pues protegido, ¿verdad? Por la misma pandemia que era un caos, ¿verdad? Causó y era un gasto ahí que se estaba excediendo en horas extras y llámese empresa restaurantera, restaurante de mediana empresa como gran empresa. Todos tenían que empaquetar sus cubiertos y se hizo un negocio. Ahora ellos surten todos esos cubiertos. Entonces, a veces creemos, ni siquiera involucramos a la comunidad. No somos capaces de voltear a ver en qué me puede ayudar en qué me puede ayudar este otro, en qué puede... Y no ayudar, como les dije ahorita, invítenlos a hacer el bien. Invítenlos a apoyar a personas vulnerables. Invítenlos a ser parte de su causa. No sean envidiosos. Todos queremos ir al cielo. No nada más ustedes. Entonces, invítenlos. Háganlos responsables y involúcrenlos en su causa. Entonces, eventos, podemos crear un sinnúmero de eventos. Muchísimos, muchísimos. Y es el límite para crear este número de eventos es conciertos, una cata de vino de queso, pan y vino, ¿verdad? Y todos estos los hemos realizado, por eso les pongo aquí de ejemplo. Partido un partido de fútbol, una carrera del peso en un mall, un proceso si se quieren ir a un torneo de golf en donde toda la inscripción va hacia una causa social, un concierto virtual, una carrera, un triatlón, no sé, hay tantas cosas que podemos hacer y que verdaderamente su creatividad, su imaginación debe de salirse del esquema, del paradigma que ahorita están viviendo y sobre todo de la angustia que se vive cuando hay esa falta de recursos. Levántense y digan, hoy voy a hacer esto y esto me lo vas a dar tú y esto tú y esto tú y yo me encargo de que así sea, ¿verdad? Y lo logramos. Y podemos hacer un evento sin haber incluido un peso de nuestra parte, más que todo nuestro esfuerzo, nuestra organización estructurada y bien definida y la rendición de cuentas con transparencia, porque si no lo hacen, les va a salir el primero, pero el segundo, tache. Así es que no se olviden de la rendición de cuentas con transparencia.
Y vamos con nuestro quinto proceso, ¿verdad? Que ya lo hemos estado hablando en los eventos en parte, pero que yo aquí lo separo como un eje vinculante hacia empresas o hacia instituciones en donde podemos dirigir ese esfuerzo directamente hacia una empresa, hacia una institución. Podemos identificar, por ejemplo, que la educación sea gratuita a través de en niveles universitarios, a través del convenio con alguna universidad que pueda otorgarnos cierto número de becas para jóvenes profesionistas y pueda costearle toda su carrera, ¿verdad? Tenemos el caso de algunas fundaciones en convenio precisamente con Universidad La Salle, ¿verdad? La ULSA, en nuestra empresa, en Congresa y en CITES, tenemos la ingeniero de procesos de calidad, muy buena ella, Flor González, ella es rarámuri y tiene más de 7 años en el área de coordinación de procesos, una persona muy brillante, habla su lengua original, habla perfectamente el español, tiene su certificación en conocer como procuradora de fondos, habla un poco de inglés, pero es o sea, alguien creyó en ella y a través de este convenio con esta institución, ¿verdad? Se logró. Y como ella hay cerca de 50 estudiantes por año que pueden acceder a esta beca y poder salir profesionistas de una universidad privada y con un buen nivel académico. Entonces, estas son las cosas que hace la vinculación con instituciones, la vinculación con empresas. Entonces, atrevámonos a hacerlo. Les puedo decir, pues lo pensamos, lo hicimos y lo logramos y lo estamos viviendo. Y tenemos elementos que son parte de incluidos en nuestro quehacer del día a día. Y son valiosísimos, valiosísimos. Entonces, atrévanse a hacerlo, tengan esa iniciativa de crear esa vinculación. Muchas veces las organizaciones nos quedamos con el no va a pasar y nos quedamos con el no. Y creo que el no siempre lo tenemos, o sea, como que, no, ¿para qué? No, es no. Creo que es parte de que verdaderamente tenemos que pensar en que sí. Sí va a pasar y sí lo tenemos. Y sí va a ser y sí se va a realizar. Entonces, vamos tratando de hacer esas vinculaciones entre empresas, entre instituciones, y créanme que van a lograr en donde se mataban y ponían todo su flujo de efectivo y no efectivo, va a ser subsidiado o subsanado por una institución o por una empresa. Y no por una, por varias. Acuérdense de la diversificación, ¿sí? Y este es nuestro quinto eje estratégico de la diversificación, que es bien importante que lo consideren. El sexto, las colaboraciones. No hablo de las colaboraciones como un proceso de voluntario, porque el voluntario es un trabajo, ¿sí? Las colaboraciones son todo aquello que buscamos que pueda ser del público hacia la organización, ¿sí? Como el ejemplo de las sábanas de un hotel, todos los blancos, ¿verdad? Todo lo de una industria hotelera, incluso para apoyo de un albergue, de un asilo, de una escuela, incluso hay muchísimas razones a las que pueden llegar. También, por ejemplo, se utiliza mucho todo lo que sea telas, se ha utilizado en la industria de artesanías, como forros, fondos o soportes del grabado. Entonces, hay muchísimo que puede de colaboración de todo nuestro entorno hacia nuestra organización. Y
tenemos que fomentar esos valores de colaboración y empezar por el interior, ¿verdad? Si empezamos por el interior, créanme que van a tener la colaboración de su entorno, colaboración va a ser como una onda de sonido, ¿verdad? Que se va a ir expandiendo y pues actualmente a través de los medios digitales, ustedes pueden solicitar la colaboración de muchos, ¿verdad? Sin tener fronteras. Entonces, por eso les comento y les repito, el límite es el cielo. Y estos son esos 6 ejes estratégicos que yo vinculo a la diversificación de fondos y que identifico que pueden formar parte de la riqueza de sus recursos económicos. Muchas veces yo lo grafico aquí, ¿verdad? Es una imagen que mi socio es el creador de ella y la utilizamos mucho, en donde dice que las organizaciones a veces nos quedamos aquí aquí estoy bien, mejor no me arriesgo y no quiero arriesgar, es mucho lo que puedo perder o es mucho mi riesgo y estamos en esa área de confort, viviendo en el día a día, en el poquito a poquito, ahí la llevamos, ¿sí? Pues atrevamos a dar el salto, ¿verdad? Hacia nuevas oportunidades, hacia nuevos procesos, hacia miles de prospectos que podemos tener, hacia llevar la tecnología, hacia sumarla a nuestro quehacer. Les aseguro que el sumar la tecnología a su quehacer les va a reducir el trabajo operativo en un 80% mínimo, eso se los puedo asegurar, a profesionalizarse y comprometerse con el profesionalismo, ¿sí? Y a descubrir un mundo de diversificaciones que pueden ser en beneficio del quehacer de su organización. Creo que esta es la parte importante, el armarnos de ese valor y dar ese salto que nos permita dejar el confort allá abajo y crecer hacia otros niveles, porque esto es lo importante. Tenemos un reto muy grande en las organizaciones civiles que es el perseverar en el tiempo. Recuerden que estamos viviendo tiempos en el que las organizaciones están siendo altamente vulnerables a procesos económicos y que debemos de inventar no el hilo negro, reinventarnos para no inventar el hilo negro, ¿de acuerdo? Y voy a darles así nada más, sé que me queda poco tiempo, ¿verdad? Pero quiero platicarles en estos minutos sobre el ERP Social. El ERP Social es una plataforma de acceso web. Se particiona el servidor para cada organización, tiene una renta mensual de 1,190 o 1,200 pesos, no grava IVA porque es a través de una organización civil que es el Centro de Impulso Tecnológico para la Sociedad, y está al servicio, toda su tecnología está al servicio de las organizaciones y a través de tiene muchas plataformas, pero a través de esta plataforma pueden administrar todos sus procesos de la organización, identificando, ¿verdad? Un CARDEX de beneficiario, de un CARDEX de donante, de una estructura que les permite que el quehacer de la organización simplemente esté seguro con la información en tiempo y quien llegue tiene acceso a la información desde cualquier dispositivo inteligente con internet. Si yo estoy fuera, estés en el lugar que estés, hoy en día si alguien anda con COVID en la organización, vamos todos a casa y desde este sistema puedes tener acceso a toda la información del quehacer de la organización. No hay pretexto de que no puedas atender a una convocatoria. Ahí está la información, ahí están los resultados, ahí están los CARDEX de beneficiarios, ahí están los CARDEX de donantes. Entonces, el objetivo de este sistema es no solamente apoyarte en el trabajo del quehacer del día a día en la operación, sino transparentar los procesos hacia tu comunidad, vincular, visualizar, que la comunidad te visualice y que la comunidad no se llama tu entorno inmediato, se llama el mundo entero, ¿sí? Porque es un proceso en el que no hay fronteras.
Entonces, solamente tú tienes acceso a tu plataforma. Tu información es totalmente privada para quienes tú, como administrador de tu plataforma, des acceso. Si tú quieres hacer algo público, tú visualizas qué es lo público de esta información. Todo lo que es información de tus donantes, información de tus beneficiarios, está únicamente resguardada en tu repositorio de la web al que solamente ustedes tienen acceso. Y esto les suma muchísimo a su trabajo. Y todas estas soluciones que ofrece en estos 3 ejes es en cuanto a la información, la documentación y la operación. Y son sistemas, sistematizas tus documentos, tus procesos, todos utilizan los mismos formatos, formularios, la definición de tu quehacer está dado por tus procesos que están al alcance de todo tu equipo operativo. La seguridad de la información es altamente cibernética y está sobre un servidor altamente seguro, que está particionado con alta seguridad y que es la única manera de ser violentado es si tú diste tu acceso. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces hay que cuidarlo. Y la accesibilidad desde cualquier dispositivo inteligente, estés donde estés, tu teléfono, tu tablet, tu computadora, siempre y cuando tengas internet. Entonces, nos da grandes soluciones también en la documentación. Los casos de éxito ya no están en un folleto, en una carpeta. Las buenas prácticas ya están también aquí en un módulo que dice biblioteca y que ahí están todas las capacitaciones, casos de éxito, buenas prácticas que tu organización ha vivido a través del tiempo. Y también ahí podrás seguir resguardando todas las capacitaciones en un futuro para que generaciones que vengan tengan la seguridad del cómo lo hiciste, cómo lo hicieron y cuál fue tu punto de partida, cuál fue tu impacto. También el medir el impacto, pues ya tienes toda la información, es ahora nada más analizarla y identificar, es crear todos los KPI para la medición de tu impacto de una forma estandarizada, segura, sencilla y que va midiéndose en el tiempo. Entonces, estas son soluciones estratégicas que suman con la tecnología. Es de CITES, el Centro de Impulso Tecnológico para la Sociedad, que tiene miles de plataformas que les ayudan muchísimo en la gestión del conocimiento, que minimizan los costos, los recursos, el tiempo, identifican procesos, actividades, programas, identifica cardex de cada beneficiario en los campos que tú definas y tú identifiques y de cada donante. Entonces, pues es realmente un proceso que puede brindar muchísimo apoyo en el quehacer a las organizaciones y que sobre todo lo principal es que suma toda la evidencia de cada uno de los procesos que tú realizas. También tiene dentro de sus módulos el módulo de presupuestos en donde identificas tu presupuesto del año y vas ejerciendo y te valida también los XML, los FDI, hace una validación, por lo tanto, si hay alguna factura no autorizada por el SAT o violada o no real, ¿verdad? Pues el sistema te va a identificar esta factura no está validada o es falsa, por no decirlo de otra manera, ¿verdad? Así es que hay que revisar ese proceso. El mismo sistema te lo revisa, te lo valida y te permite tener esa transparencia del quehacer que tú hiciste, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a los formatos, formularios de Drive, que no es malo, es una buena herramienta. Nada más recuerden que pues Drive es un instrumento, una herramienta pública en la que nuestros datos son analizados, ¿verdad? De forma global, mundial, y que y utilizados dentro de las ciencias del Machine Learning, ¿verdad? Para evolucionar más en nuestros gustos, en nuestra, aplicar la mercadotecnia a lo nuestro, ¿verdad? Y en beneficio pues de generaciones futuras porque ya están leyendo cómo es nuestra tendencia. Entonces, no recomiendo que un Cardex con información privada, ¿verdad?, de sus beneficiarios esté resguardada en Drive.
en caso de que no puedan cubrir algunas de estas herramientas que verdaderamente son económicas y porque tienen su respaldo, su sustento, ¿verdad? Traten de tenerlo únicamente en un equipo de la organización, ¿verdad? Y no en herramientas públicas que pueden afectarse. El Drive es una cuestión de un recurso muy bueno, una herramienta muy buena, ¿verdad? Pero hay que saber cuándo utilizarlo. Y pues tenemos ahí algunos minutos. No sé si tengan algunas preguntas de este proceso. Navegamos el día de hoy hacia algunos puntos de que nos brindaron bases para una administración y finanzas sanas, ¿verdad? Nos quedan pues procesos difíciles como es la parte fiscal, ¿verdad? Voy a hacerles llegar en breve, espero que Ruth les haga llegar el formato para el día de mañana presentar este estado de actividades, que es ingresos y egresos de las organizaciones, y poder ver si algunos de ustedes pudieran presentar su ponencia y enriquecernos de las ponencias de otros también. Si nos da así el tiempo, también pudiéramos navegar a través de esta plataforma de forma muy breve y que ustedes pudieran visualizar. Yo cuando digo, ¿y se puede hacer esto? O sea, en código, en lo que es software, la verdad es que todo se puede. O sea, es como decir, puedo hablar eh, sobre el tema de ciencias políticas, pues si conoces el tema, puedes hablarlo, ¿verdad? Entonces en software puedo traducir todo lo que ustedes necesiten, se puede traducir hacia a un esquema de una plataforma tecnológica que puede ayudarles y apoyarles muchísimo, muchísimo. Sobre todo, lo más importante, recuerden, hoy en día de las organizaciones es perseverar en el tiempo. Que el quehacer, que el aprendizaje, esas buenas prácticas, esos casos de éxito por los que ha pasado la organización, no se quede en un escritorio, no se quede en la computadora de alguien, puedan tener acceso todas las generaciones que vienen detrás de nosotros y crear un buen camino y una mejor estructura en un futuro. Entonces, tenemos que perseverar como organizaciones civiles en el tiempo, ser sostenibles es parte de la perseveración y atender a todas esas causas vulnerables que como sociedad civil organizada debemos atender. Sabemos que es difícil, pero no imposible. Y hay que aprender a sumar en voluntades, sumar conocimientos y, y atrevernos a salir de esa área de confort y justificándonos que la situación es difícil. La situación siempre ha sido difícil. Ahora lo vemos nosotros como más complicado, pero tal vez veíamos imágenes de a inicios de pandemia de que hace 100 años, a esos 107 años, o sea, cada 100 años ha habido una pandemia que ha temblado al mundo, ¿verdad? Entonces hay que identificar que esto, con el favor de Dios, va a pasar y vamos a poder crecer en el quehacer de nuestras organizaciones. Pues muchas gracias. Llego al fin de este tema por el día de hoy y les agradezco su atención y les hacemos llegar ese formato para el presupuesto en breve. Gracias. Gracias, maestra. Tenemos una pregunta en el chat. Sí. Mencionan, ¿puede explicar, por favor, cómo puedo saber si rebaso el 50% que comentó y nos haga perder la donataria? ¿Cuáles son los gastos que puedo cuidar? Ok. El 50% cuando nos referimos es cuando tú tienes un modelo de negocio. Tu modelo de negocio tiene que dar factura porque es una estructura fuera del objeto social, ¿sí? Entonces, si yo dentro de mi objeto social no tengo la venta de queso, que no lo deben de tener, ¿verdad? Es un negocio, pero yo con mi gente, ¿verdad? Elaboro quesos, cremas, etcétera. Entonces, esa parte
de ese modelo de negocio que elabora quesos, cremas, yogur, lácteos, ¿verdad? Sus ventas son por medio de facturas, no por medio de deducibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedes emitir un deducible de impuestos por una razón diferente a la que fuiste autorizada. Entonces, esas ventas no deben de sobrepasar el 50%. ¿Qué quiere decir? Que si yo en el mes tuve 100 pesos de donación, no debo de exceder a 101 mis ventas. Eso me declina la donataria. ¿Sí? Entonces, tengo que emitir deducibles de impuestos. El total fue 100 pesos, por poner un número. Y del total de facturación puede ser 90, 99, 80 pesos, pero no 101. ¿Sí? Espero que haya quedado clara. Gracias, maestra. Sí. Si alguien más tiene alguna duda, que guste abrir el micrófono o colocarla por medio del chat. Ya no hay dudas, maestra. Ya si tuvieran alguna duda, les pediríamos si mañana las pueden colocar en el chat al inicio de la sesión para que podamos dar respuesta a ellas. Perfecto. Bueno, maestra, pues con esto cerramos la sesión de hoy. No sin antes comentarles, la sesión de mañana será de 10 a 12 del día, para que lo tengan, lo contemplen, y en breve les estaremos mandando la información que comenta la maestra. Que tengan buen día todas y todas. Nos vemos Muchísimas mañana. gracias. Un bonito día. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias, buen día.